En este vídeo de las listas de reproducción de Derecho de la Unión Europea o de Derecho Comunitario de este canal de Economista y Jurista, vamos a ver qué es la ciudadanía europea, sus principales características, qué derecho se engloba, etc. Entonces, principalmente lo que vamos a ver son sus características genéricas y cuáles son los derechos del Estatuto de Ciudadanía. Y aquí vienen enumerados todos los derechos que vamos a ir viendo ahora a continuación, uno por uno. Entonces, principalmente, como idea general, ¿qué es la ciudadanía europea? Pues lo cierto es que al inicio no existía un estatuto de ciudadanía. ¿Por qué? Porque las comunidades económicas europeas no tenían como objetivo crear la unión de ciudadanos, sino que tenían como objetivo crear una unión económica entre estados. Los estados no estaban dispuestos a ceder la soberanía sobre sus poblaciones y ciudadanos. No querían que las políticas de ciudadanía fuesen comunes. Entonces se vio que podían darse determinadas situaciones de discriminación. Entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que había unos derechos socioeconómicos que se aplican a todos los países que residen legalmente en la Unión Europea. En los años 80, por razones de seguridad jurídica, el Parlamento Europeo dijo que era necesario que las personas tuviesen un estatuto de ciudadanía, porque teníamos un espacio de circulación frontera y creó un comité para ver este asunto, y en 1984 se creó un proyecto de Constitución Europea con la ciudadanía europea como eje central. Entonces, en 1993 se crea el Estatuto de Ciudadanía, la bandera de la Unión, su emblema e himno. Pero no ha habido modificaciones, solamente es un desarrollo legislativo. Entonces, aquí ya se dice que son ciudadanos aquellos que ostentan la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Esto viene en el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. Pero tiene carácter complementario, es decir, que no sustituye a la ciudadanía nacional. Coexiste, es un vínculo indisoluble, hay doble identidad. O sea que, en definitiva, la ciudadanía europea es complementaria a la nacionalidad de un Estado miembro, pero es obligatorio ser nacional de un Estado miembro para tener la ciudadanía europea. Entonces, con esto pues se traspasó la barrera económica y se crearon derechos vinculados al ejercicio del poder en el marco de una Unión Europea de carácter político, y también se creaba una institución jurídica nueva al servicio del ciudadano en la que se encuadran estos derechos fuera de todo vínculo nacional. ¿Cuáles son las características genéricas de la ciudadanía? Vienen en el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se regulan aquí. Entonces, los ciudadanos de la Unión Europea tendrán los derechos y deberes previstos en los tratados, pero es que algunos derechos que conforman la ciudadanía ya venían disfrutándose por los ciudadanos, incluso antes de la reforma del Tratado de Maastricht. Las principales características son la voluntad política, automaticidad, complementariedad, dimensión interna y externa. Y, en definitiva, son estos 4 puntos. Como automaticidad podemos decir que son derechos y deberes que se aplican directamente por el mero hecho de ser ciudadanos europeos. El único requisito es tener la nacionalidad de un Estado miembro. Como complementariedad, pues la ciudadanía no sustituye a la nacionalidad del Estado miembro, como ya hemos dicho, y tiene una dimensión interna y externa, pues somos ciudadanos de la Unión Europea dentro de la misma, pero también en terceros estados. ¿Cuáles son los derechos del Estatuto de Ciudadanía que se recogen dentro de la ciudadanía europea? Pues son varios, como hemos indicado en el índice. Entonces, el primero de ellos es el derecho de la libre circulación y residencia de los Estados miembros. Esto se regula en el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. Entonces, este derecho ya estaba reconocido en el Tratado de la CECA, como es abreviado, y en los tratados de Roma, pero estaba limitada a la finalidad de llevar a cabo una actividad económica. O sea, era el eje para acceder a un empleo asalariado o un empleo por cuenta propia, o prestar o recibir un servicio, o ejercer una profesión, o abrir un negocio. Pero con la reforma de Maastricht ya no quedó limitado a la finalidad de llevar a cabo una actividad económica, aunque había una serie de condiciones. Si es un periodo inferior a 3 meses, es irrestricto para la ciudadanía de la Unión, pero sin derecho a reclamar beneficios sociales. Y si es por un periodo superior a 3 meses, hay condiciones: tener un trabajo, tener recursos suficientes, tener seguro médico, y hay algunas excepciones relativas al orden público, seguridad y salud pública. Otro de los derechos que se recogen en el Estatuto de Ciudadanía es el derecho de sufragio activo y pasivo. La participación política en la vida democrática viene en el artículo 22 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Aquí hay que decir que todo ciudadano de la Unión Europea que resida en un Estado miembro del que no sea nacional puede ser elector y elegido en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Las condiciones de ejercicio del sufragio activo y pasivo habrán de ser las mismas para todos los ciudadanos de la Unión, sin discriminación.
Entonces, en las elecciones municipales, por ejemplo, que es el apartado primero, dice: los ciudadanos de la Unión Europea deben solicitar su inscripción en el censo electoral del país de residencia, presentando las mismas pruebas que los electores nacionales, y deben manifestar su voluntad de querer ejercer su derecho de sufragio en el Estado miembro de residencia del que no es nacional. Si en el Estado miembro de residencia el voto es obligatorio, la obligación se aplica a los ciudadanos que no son nacionales del Estado miembro de residencia y que se hayan inscrito en el censo electoral. En cambio, si en el Estado miembro de residencia el voto no es obligatorio, el ciudadano no nacional del Estado miembro de residencia solo queda inscrito en el censo si lo solicita. Si para ejercer este derecho se exige una residencia de un periodo mínimo, se considerará que los ciudadanos de la Unión de otro país que cumplen con dicha condición cuando hayan residido en otros países de la Unión durante un periodo equivalente. Se pueden establecer también una serie de límites al ejercicio de este derecho. ¿Cuáles son? Pues en los países de la Unión donde hay un porcentaje del 20% superior del electorado total que no tiene una nacionalidad del país, el país anfitrión puede exigir a los ciudadanos de la Unión que no son nacionales un periodo de residencia más largo, como puede ser el caso de Luxemburgo, que el periodo de residencia es de 5 años para poder votar en las municipales. En los Estados miembros se pueden reservar determinados cargos para los propios nacionales, por ejemplo, en Francia, Italia o Grecia. Los Estados miembros pueden denegar a los ciudadanos de la Unión el derecho de sufragio pasivo si han sido desposeídos de este derecho en virtud de la legislación de su Estado miembro de origen. Todo esto ha sido incluido en nuestra ley electoral, en el artículo 176, apartado primero de la LOREG, y ahí se reconoce el derecho de sufragio activo a quienes tengan la condición de nacionales de la Unión, a quienes reúnan los mismos requisitos para ser elector que los españoles, a quienes hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España. Se aplica por igual la edad mínima para votar que para ser elegido. Si se excluye de este derecho en virtud de una resolución civil y penal a los nacionales, la misma privación se aplicará al resto de los ciudadanos de los otros Estados miembros, pudiéndose exigir el certificado correspondiente, y se aplicarán las mismas normas de financiación y para la campaña electoral, etc. Si nos fijamos en el derecho de iniciativa ciudadana, vemos una serie de supuestos, ¿no? Pero antes de pasar al derecho de iniciativa ciudadana, vamos a ver el del Parlamento Europeo. Entonces, para el Parlamento Europeo, el apartado segundo. Entonces, hay una serie de condiciones para el ejercicio de este derecho, es decir, ser ciudadano de la Unión y residente de un Estado miembro en el que se quiere ejercer el sufragio activo o pasivo. Tiene que cumplir con las disposiciones del Estado miembro de la Unión de residencia relativas al derecho de sufragio, y los electores deben inscribirse en el censo electoral del Estado miembro de residencia si así lo solicitan con antelación. Y se pueden establecer también una serie de límites al ejercicio de este derecho. Por ejemplo, los Estados miembros pueden denegar a los ciudadanos de la Unión el derecho de sufragio pasivo si han sido desposeídos de este derecho, y ningún ciudadano de la Unión puede votar más de una vez en la elección de los diputados al Parlamento, ni puede ser candidato en más de un Estado miembro en las mismas elecciones. Así que debe elegir ejercer su derecho en el Estado miembro de residencia o en el de origen. El desarrollo de las modalidades de ejercicio corresponden al Consejo por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo. Y ya por último, el derecho a iniciativa ciudadana, bien el artículo 11.4 dice: la iniciativa ciudadana es un medio a través del cual los ciudadanos de la Unión se dirigen a la Comisión para invitarla a que, dentro de su ámbito de competencias, presente una propuesta legislativa sobre cuestiones sobre las que estiman que son necesarias. ¿Cuáles son los requisitos? Pues 1 millón de firmas de ciudadanos de la Unión que procedan de más del 25% de los Estados miembros, el mínimo es 7. La edad mínima debe coincidir con la edad en la que los ciudadanos pueden votar en las elecciones al Parlamento Europeo. Las firmas se recogen en un plazo de 12 meses a partir de la fecha elegida, que no puede exceder de los 6 meses desde el inicio del periodo de recogida de firmas. Y los principales objetivos de la iniciativa han de quedar dentro de las atribuciones de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico a efectos de aplicación de los tratados. Cuando se solicita no siempre va a haber un resultado, es decir, no tiene por qué iniciarse en procedimiento legislativo, pero es interesante porque puede generar debates políticos en las instituciones de tal necesidad. Otro de los derechos que vienen recogidos en el Estatuto de la Ciudadanía es el derecho de protección consular.
Los ciudadanos de la Unión tienen el derecho a acogerse a la protección diplomática y consular de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Comprende la asistencia a las siguientes circunstancias: la detención o prisión, fallecimiento, víctima de un delito, ayuda a repatriación si hay emergencia, accidente de enfermedad grave y la necesidad de documentos provisionales de viaje. Otro de los derechos es el derecho de petición al Parlamento Europeo. Se aplica a toda persona física o jurídica que resida en un Estado miembro. Se puede ejercer de forma individual, de manera conjunta con otros ciudadanos o personas. Debe tratar sobre un asunto que se enmarque en los ámbitos de actuación de la Unión y que afecte a los peticionarios directamente. Las peticiones admitidas son examinadas por la Comisión de Peticiones, que puede invitar a peticionarios a participar en las reuniones de la Comisión si la petición es objeto de debate y puede estar presente si quiere, o el establecimiento de los hechos o la búsqueda de una solución podrá organizar visitar al Estado miembro o región al que se refieran las peticiones admitidas a trámite. Una vez examinada la petición, esta se dará por concluida mediante la decisión de una comisión de petición, que debe informar anualmente al Parlamento del resultado de sus trabajos y de las medidas adoptadas por el Consejo o la Comisión Europea sobre las peticiones que les haya remitido el Parlamento Europeo. Otro de los derechos que se recogen es el derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo, en el artículo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. El Defensor del Pueblo Europeo es elegido por el Parlamento Europeo para un periodo de 5 años, recibe las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión y de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro. La reclamación debe cumplir con unas condiciones. Tiene que estar redactada en una de las lenguas oficiales reconocidas por los tratados. Tiene que versar sobre un caso de mala administración por parte de las instituciones u órganos de la Unión, excepto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Debe presentarse en los 2 años siguientes a partir de la fecha en la que el ciudadano que presenta la reclamación tenga conocimiento de los hechos por los que reclama. Antes de presentarle la reclamación, la persona que reclama debe contactar con la institución u órgano competente contra la que va dirigida la reclamación por mala administración. También se pueden establecer una serie de límites, pues el Defensor del Pueblo Europeo no tiene competencia respecto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando se encuentra en ejercicio de sus funciones, ni tampoco para investigar los casos de mala administración, ni los que su asunto sea o haya sido objeto de un proceso judicial. Una vez ha sido recibida, pues el Defensor del Pueblo inicia una investigación para comprobar si la reclamación cumple con las condiciones. Para la investigación puede pedir más información y llevar a cabo las investigaciones que considere. Cada año van a presentar al Parlamento Europeo un informe sobre el resultado de sus investigaciones. Y en el caso de que se detecte una mala administración, el Defensor del Pueblo puede o proponer una solución que la instrucción en cuestión acepta o cerrar el caso con un informe con recomendaciones que se envía al demandante y a esa institución. Y por último, el último derecho que se recoge en este Estatuto de Ciudadanía es el derecho a dirigirse por escrito a cualquiera de las instituciones u organismos de la Unión en las lenguas de los Estados miembros y a recibir contestación en la misma lengua, que es el artículo 24.4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y luego queda otro derecho. Pero este derecho implica que este derecho a dirigirse en una de las lenguas y a recibir contestación en la misma lengua se inscribe en la necesidad de aproximar las instituciones a los ciudadanos y hacerlas accesibles a sus inquietudes e iniciativas, dar transparencia y proximidad de la actividad de la Unión Europea a los ciudadanos, dar facilidades para acceder a la información sobre las decisiones adoptadas por las instituciones. Es el único derecho que se ejerce respecto de la Unión y no ante o frente a los estados distintos del de origen. Y, finalmente, el último derecho que se recoge en este Estatuto de Ciudadanía es el derecho de acceso a documentos del Parlamento Europeo, Consejo y Comisión. Es decir, es un derecho de acceso a documentos de las instituciones, que ya estaba reconocido antes de la reforma de Ámsterdam. No aparece sintetizado junto al resto de los derechos de la ciudadanía, sino entre las disposiciones de carácter general, en la dedicada al principio de apertura. Entonces, tiene también una serie de límites al acceso cuando su divulgación pueda menoscabar que un interés público o afectar a la protección de la persona y su intimidad, al secreto comercial e industrial, a la confidencialidad solicitada por la persona o Estado que ha dado los datos, un perjuicio para la protección de los procedimientos judiciales o se puede negar con el fin de proteger el secreto de las deliberaciones del Consejo. Y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea solo está sujeto a esta obligación cuando ejerce funciones administrativas. Y hasta aquí sería una idea general
de sobre qué trata la ciudadanía europea y cuáles son los derechos que vienen en el Estatuto de Ciudadanía.